Este majestuoso palacio en la ciudad andaluza de Granada es la Alhambra, una verdadera obra de arte que funcionó como la corte del reino nazarí, el último estado musulmán de la península ibérica. Castellanos cristianos conquistando el último bastión del Islam para luego dejar intacta la Alhambra, símbolo del esplendor musulmán. Qué raro, ¿no? Esto tiene una razón que ya te la contaré, luego de sumergirnos en la historia del último emirato hispano. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para esto, sería bueno que hablemos un poco de la historia medieval de la península ibérica. Todo comienza cuando el Imperio Romano cae estrepitosamente. Como el poder no admite vacíos, sus antiguos federados, los visigodos, un grupo germánico que ingresó a Hispania tras ciertos acuerdos con Roma, fundaron su propio reino, que en realidad fue una élite visigoda reinando sobre una mayoría hispano-romana. Tras entrar en un periodo de guerras civiles, llega una nueva amenaza desde el Medio Oriente a través del norte de África. Su consigna, expandir una nueva religión. Los musulmanes del califato omeya conquistan Toledo en el 711, comenzando al-Ándalus o el periodo musulmán en casi toda España. Casi toda, porque en el norte, el reino de Asturias, personificado por Don Pelayo, se funda para dar inicio a la resistencia cristiana. Ergo, inicia la Reconquista. Tras siglos de avance, nacen, se expanden, se fusionan y desaparecen una serie de estados musulmanes y cristianos. Los que nos competen, los existentes en el mapa hacia 1230. Estados cristianos, Portugal, Castilla, Aragón y Navarra. Y los musulmanes, las taifas o reinos pequeños de Murcia, Valencia y Niebla, y el decadente imperio de los almohades, centrado en Marruecos, pero que aún ocupaba la parte sur de la península. Un punto clave que mencionar, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, en donde una coalición de estados cristianos derrota al califato almohade en la actual provincia de Jaén, que se considera como un punto de inflexión durante la Reconquista. Los almohades no solo pierden territorio ante los cristianos, sino que se separan un par de taifas. Conclusión, la decadencia musulmana en Iberia hacía inminente su caída. Entre estos reinos independientes que se fueron separando de los almohades, surge la figura de Mohammed ibn Nasr, también conocido como Al-Ahmar para no confundirlo con los 85.000 Mohammeds del mundo, líder de origen árabe perteneciente a la tribu de Banu Nas. Mohammed se proclamó como emir de su ciudad natal, Arjona, señora de las 4 décadas, y rápidamente extendió su control sobre Jaén, Guadix y Granada, aprovechando el caos político almohade tras el desastre en Navas de Tolosa. Nace entonces, en 1232, el reino nazarí de Granada. Nazarí por el nombre de la dinastía que fundó Al-Ahmar, y Granada porque en esta ciudad estableció su capital. Sí, en donde se construyó la maravillosa Alhambra, que sirvió como su palacio real. La diferencia entre este nuevo líder y los califas almohades, que Al-Ahmar fue más pragmático. En lugar de seguir compitiendo con los cristianos, que eran evidentemente más poderosos, optó por entrar en negociaciones con Fernando III, que culminaron en el Pacto de Jaén de 1242. En él, Al-Ahmar aceptó convertirse en el vasallo de Castilla e incluso apoyó en la conquista de Sevilla en 1248
contra otros musulmanes a cambio de conservar su territorio. Punto para los que están en desacuerdo con el término reconquista cristiana. El problema que los cristianos se vuelven aún más fuertes y en medio de 2 décadas conquistan las últimas taifas musulmanas. Granada se queda entonces solito como el último estado musulmán en Iberia en 1262. Granada se convirtió en el refugio de todos los musulmanes expulsados de las desaparecidas taifas. Aunque a decir verdad, lejos de ser un refugio decadente, fue un centro político y comercial activo, gracias a la hábil diplomacia de los emires. Pagamos tributo a Castilla, pero mantenemos nuestra autonomía. Los castellanos, por su parte, veían a Granada como una mezcla de desprecio religioso con admiración cultural. Son moros vasallos, sí, pero vaya que sus productos, artes y conocimientos son muy codiciados. Si hablamos un poco de la sociedad nazarí, el idioma oficial era el árabe clásico, usado en la administración y enseñanza. Sin embargo, se hablaban otras lenguas como el mozárabe, que era un idioma romance con influencias del árabe hablado sobre todo en el sur de España y que sonaba algo así. Arricho tenía del sonido en el corrillo de Arba. Una vez, los bichos habían solitos volando. La cultura nazarí también fue espectacular. Durante el reinado del emir Yusuf I, se fundó la Madrasa de Granada, la primera universidad pública de Al-Ándalus. Bajo la era de Mohammed V, se produjo un apogeo artístico. Se consolidó un estilo hispanoárabe en diversas formas de arte. Comercialmente hablando, ciudades como Granada, Málaga y Almería eran núcleos de comercio con África, Italia y el Levante. Vaya país, ¿por qué habría de desaparecer? Respuesta corta de lo anterior, la dificultad de ser un estado vasallo. Como ya se mencionó, el Emirato nazarí estaba obligado a pagar tributo a Castilla. Cuando los sucesores de Al-Ahmar comenzaron a retrasar o suspender los pagos, Alfonso X consideró esto como una traición feudal. Ergo, nuevas campañas militares en 1261. Resultado territorial, Castilla tomó Jerez y Cádiz. Resultado ideológico, los nazaríes sentían que ya no podían confiar en los castellanos cristianos y se consiguen un nuevo aliado musulmán como ellos, el sultanato meriní, que derrocó a la dinastía almohade centrado en Marruecos. Los meriníes veían entonces a Al-Ándalus como una extensión natural de su influencia y alentaron a los emires granadinos a rebelarse contra Castilla. Esto culminó en la batalla del Salado de 1340, cuando el sultán meriní Abu al-Hasan Ali cruzó el estrecho de Gibraltar con el apoyo del emir nazarí Yusuf I para encontrar una nueva derrota musulmana ante la coalición entre Castilla y Portugal. En esta derrota, el poder militar meriní fue destruido, la moral musulmana resquebrajada y Granada quedó totalmente aislada. ¿Y qué pasa cuando vives bajo tanta presión externa? Que en lo interno las cosas no van mucho mejor. Los conflictos internos tras la derrota en Salado fueron el pan de cada día. Ya entrando al siglo XV, las cosas no cambiaron mucho que digamos. Mientras el reino seguía dividido en facciones rivales y cada sucesión de emir se resolvía mediante conspiraciones y golpes de Estado, los reinos cristianos seguían estrechando lazos. Un punto de inflexión fue el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón en 1469, que unificó a los dos mayores reinos cristianos de la península. Mientras tanto, en el reino nazarí, el emir Muley Hassen fue desafiado por su propio hijo, Boabdil, quien se alió
con una facción contraria y se proclamó emir en 1482. Inestabilidad en Granada, música para los oídos de los reyes católicos. Ese mismo año comienza entonces la Guerra de Granada, en donde Aragón y Castilla intervinieron en el inestable reino nazarí con el fin de unificar la península bajo la cristiandad. El ejército castellano avanzó metódicamente. En 1485 tomaron Ronda y Marbella. 2 años después cayó Málaga, importante puerto comercial que no hizo más que asfixiar la economía del decadente reino nazarí. En 1489, las tropas cristianas ocuparon Guadix y Almería, quedando Granada como último bastión. Boabdil intentó resistir ante el asedio de los cristianos hasta el 2 de enero de 1492, cuando finalmente alza la bandera blanca y le entrega las llaves de la ciudad a Fernando e Isabel. Finaliza así la Reconquista tras 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. La caída de Granada no fue una simple victoria militar, sino el símbolo del triunfo del cristianismo en Europa occidental y para muchos el nacimiento de la España que conocemos hoy en día. Aunque tras las capitulaciones de Granada el emirato se integró como un reino constituyente de la corona de Castilla, lo que supuestamente garantizaba la libertad religiosa de los musulmanes, vaya que los reyes católicos fueron unos loquillos. A la posteridad comenzaron las conversiones forzadas, la Inquisición y la expulsión de musulmanes y judíos con el fin de completar la completa cristianización de la península. Sin embargo, conservaron algunos elementos del pasado musulmán, como la ya mencionada Alhambra, por su valor político, estético y simbólico, y como un trofeo de la victoria cristiana que se deja ver hasta nuestros días. Gracias, Reyes Católicos. Por lo que, como ves, a pesar de la completa expulsión de los árabes desde la conquista del reino nazarí, el legado de la presencia islámica en el país y por extensión en la cultura hispánica es más que evidente. Granada podrá haber caído, pero nos dejó una parte suya en la construcción de la identidad de la nación española. ¿Conocías acerca del Emirato de Granada? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!